anterior? ¿Hasta dónde llegamos? Señores, ¿qué fue lo último que vimos en la clase anterior? Condición drenada y condición no drenada, ingeniero. Ok, muchas gracias. ¿Alcanzamos a ver las dos condiciones, la drenada y la no drenada? La no drenada la quedamos de dar hoy, ingeniero. Vale. Sí, ingeniero, así es. Perfecto. Gracias. Bueno, señores, entonces estábamos hablando de la arena y la arcilla, ¿cierto? Y entonces... ya recuerdo que les hice una... Bueno, entonces estamos en que vimos la condición drenada. Ahora les hago un resumen con dibujos para no perder estoy aquí en esta presentación. Entonces, en condiciones drenadas, decimos que la velocidad de drenaje del suelo es comparable con la velocidad con que nosotros, como ingenieros civiles, cargamos el suelo a través de la construcción de obras de ingeniería, cualquiera de ellas que fuere. Entonces, el caso de las arenas que tienen una permeabilidad alta, y ya hicimos un ejercicio simbólico la clase pasada. Entonces, en ese tipo de materiales, la condición es drenada porque la permeabilidad es muy alta. Mientras que en las arcillas, que sería la condición que trabajaría en condición no drenada, decimos que una condición es no drenada cuando el agua no fluye, o sea, la velocidad de drenaje es mucho menor que la velocidad con que construimos que la velocidad con que le colocamos carga al suelo. Entonces veíamos el ejemplo. Ingeniero, Sí. yo le quiero hacer una pregunta. Claro, con mucho gusto. Bueno, cuando estábamos hablando de la condición, pues, de drenada, que es lo que está hablando usted ahora sobre la velocidad en la que le poníamos, pues, cargando el suelo, disculpe, usted decía que los asentamientos cuando hay vecinos son permisibles a 0.15 y cuando no hay vecinos a 0.30. Pero si construimos, ¿verdad? Y no hay vecinos y después construimos, ¿qué pasaría ahí? Es que a nadie lo pueden juzgar, digamos algo así, o le pueden imponer una ley porque las condiciones cambiaron, ¿cierto? O sea, si yo no tengo vecinos, a mí me permiten 0,30 centímetros de asentamiento. Si a ellos después llegan, ¿sí? Y hay implicaciones que excedan los 30 centímetros, ahí sí, o sea, si la vivienda se afecta por asentamientos que se produzcan más allá de los 30 centímetros, ahí sí habría responsabilidad del constructor. Pero mientras tanto no. ¿Ves? Y eso puede ocurrir. No he tenido ningún caso aquí, pero sí, obviamente, sí he tenido casos en que se construyen grandes torres de 20 pisos al lado de viviendas de 1 o 2 pisos y ocurre una serie de daños en los vecinos, en la edificación de los vecinos. Esto es porque eso se lleva a un plano de negocios. Hay que guardar unos retiros entre edificación y edificación. Voy a salirme un poco de acá para poderles dibujar.
Sí está, ahí, bueno, ya están viendo mi pantalla. Listo. Entonces, señores, cuando tenemos un terreno, ¿cierto? Y hay una construcción, de pocos pisos, digamos una casa de 2 pisos, y venimos nosotros y le vamos a colocar al lado una edificación grande. Okay. Igualito me quedo. Vale. Entonces, obviamente, esta construcción que ya existía, que ya existe, sí, y esta va a ser la construcción nueva, el edificio grande. Entonces, esta edificación va a empezar a generar un bulbo de esfuerzos, ¿sí? Que nosotros lo vimos aquí ya cuando vimos las zapatas y vimos el método aproximado, ¿sí? Que esta distancia era B, esta era L, y entonces nosotros coloquábamos aquí que esto era B más Z y esto L más Z, y calculábamos el incremento de esfuerzo, ¿sí? Una fórmula así. Entonces aquí se va a desarrollar, sí, unos incrementos de esfuerzos similares a los que calculamos por este método. Los pinto acá en forma de elipse porque realmente la distribución es más así. Yo empleo este método más para simplificarle a ustedes las hojas de cálculo. Ya ustedes después, cuando se les enseñen los principios básicos, ya ustedes podrán pasar de hacer unos cálculos aproximados, que son con este método, a hacer unos cálculos de este tipo, ¿verdad? Con otras metodologías diferentes que ya debieron aprender en mecánica de suelo. Pero es algo de eso. Hay una distribución de esfuerzos. Ese cambio en la distribución de esfuerzos debajo de una vivienda de esta, que está hecha por zapaticas y no por una losa de cimentación, como está hecha este edificio, o por losa con pilotes, como puede estar hecho este edificio. En el caso de losa con pilotes, entonces la distribución de esfuerzos va a ser un poco diferente, va a ser algo así, dependiendo de dónde esté la punta de los pilotes. Pero eso lo dilucidaremos, es el último tema del curso. Total, que aquí existe debajo de la casa un cambio en los esfuerzos. En los esfuerzos. Y ya vimos que si yo tengo el módulo elástico multiplicado por la deformación unitaria es igual al esfuerzo. Quiere decir que si hay un cambio en los esfuerzos, ¿sí? Bueno, esos cambios van a ser directamente proporcionales a las deformaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, la zona que está más cerca de la edificación va a experimentar esa deformación. Y esta va a experimentar una deformación también, pero no tanto. Y ahí se va a producir lo que nosotros vamos a conocer de ahora en adelante como asentamiento, y lo vamos a mencionar como delta de H diferencial. Y ese asentamiento diferencial es el que es supremamente problemático para las edificaciones, porque una edificación a la que se generen asentamientos diferenciales, ¿sí? Entonces, supongamos que esto es un muro, entonces el muro va a empezar a tener una mayor deformación en este sentido, y le van a empezar a aparecer fisuraciones, ¿cierto? Esas deformaciones nosotros dentro de poco lo vamos a medir con una variable que se denomina distorsión angular. Y se señala con un triangulito.
La distorsión angular no es más que el asentamiento que sufre, por ejemplo, digamos que esta se deformó todo esto, y a ese asentamiento lo vamos a llamar delta de H1, y esta solo se deformó este poquito, y lo vamos a llamar delta de H2. Entonces la distorsión angular sería la diferencia que hay de asentamientos, ¿sí?, dividido por la distancia centro a centro que tengan las zapatas. De pronto eso lo vieron en el análisis. Esas distorsiones tienen que ser para elementos en mampostería común, que es como hacemos la mayoría de las edificaciones, tiene que ser menor de 1 en 300. ¿Ves? Esto es realmente la norma, aunque como mencionó, no recuerdo quién fue la que mencionó ahora, nos habla de 0,15 sin vecinos, con vecinos, y de 0,30 sin vecinos. Realmente lo que produce el real daño es esto, las distorsiones angulares, que no pueden ser mayores de 1 en 300. Porque al producirse, ¿qué significa esto? Si nosotros tomamos esta medida en centímetros, ¿sí?, esta relación en centímetros quiere decir que no puede haber más de 1 centímetro de diferencia entre los asentamientos por cada 3 metros de longitud que haya entre una columna y otra. Como nosotros hemos hablado que una distancia, digamos, común, entre una columna y otra puede estar entre 5 y 7 metros, ponemos una longitud promedio de 6 metros, eso quiere decir que entre este asentamiento de aquí y este asentamiento de aquí, como hay 6 metros, ¿sí?, que sería el doble de los 300 centímetros que tengo acá, ¿sí?, entonces entre este punto de aquí y este otro de acá, no puede haber una diferencia de asentamientos mayor de 2 centímetros. Si ocurre esa diferencia mayor de 2 centímetros entre el asentamiento en una columna y otro, eso quiere decir que me van a empezar a aparecer las grietas en la cimentación, en los muros, ¿correcto? Las estructuras metálicas soportan distorsiones angulares menores o iguales a 1 en 150. O sea que las estructuras metálicas soportan mucho más asentamiento, soportan que se produzca 1 centímetro cada 150, cada metro y medio. Eso quiere decir que para la misma distancia que tenemos ahí de 6 metros, mientras que para mampostería común con 2 centímetros empezarían a haber daños en la mampostería, acá en las estructuras metálicas los daños se presentarían cada 4 centímetros. O sea, si hay una diferencia de asentamiento de 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, realmente lo que daña las edificaciones, la norma obviamente no puede tomar cada caso en particular, ¿no?, sino que se los voy a decir claramente. Esa norma está hecha para los sitios donde más construcciones se realizan en Colombia, que es prácticamente Bogotá. ¿Por qué? Porque los suelos de Bogotá, cuando doy suelos se los explico. Nosotros aquí en Montería, ¿sí?, tenemos humedades del 40%. ¿Sí? La humedad, si recuerdan su clase de suelo, es la proporción existente entre la cantidad de agua y la cantidad de sólido que hay en un material. Este sería el sólido, este sería el agua y este sería el aire. Entonces, si en Montería una humedad del 40% y es en peso, es el peso del agua sobre el peso de los sólidos, sería la humedad.
lo deben recordar de sus relaciones gravimétricas. Eso quiere decir que esta relación me está diciendo que por cada gramo de sólido que hay en el suelo de Montería, hay de agua 0.4 gramos. ¿Listo? Si nos vamos a Bogotá, las humedades son del 500%. ¿Listo? Lo cual me implicaría que por cada gramo de sólido de agua habría 5 gramos. No, ahí me equivoqué. Esas humedades no son de Bogotá, esas humedades más son como de México. En Bogotá puede estar alrededor de 200 o 300%. O sea que este valor, lo puse aquí de 5, realmente sería 2 o 3 gramos. ¿Listo? Lo que quiero decirles es que hay mucha agua. ¿Listo? Como hay mucha agua en los suelos, ¿sí? Ya explicamos lo de la esponja, que si yo tengo una esponja con mucha agua y le aplico un esfuerzo, ella va a empezar a deformarse y va a empezar a soltar agua. ¿Listo? Entonces, en esta ciudad, que es donde yo pienso que se hace la 35-40% de la infraestructura en Colombia, entonces se producen muchos asentamientos. Ustedes pueden ver fotos de Bogotá en que hay una calle, ¿sí? Y el edificio se construyó hace 20 o 30 años aquí, ¿sí? Y hoy en día el edificio está acá abajo. O sea, no es que el edificio haya bajado la punta del edificio, pero la parte inferior, que antes se podría acceder con escalera subiendo, ahora hay que hacer escalera bajando para poder acceder a esa edificación. O sea, se pueden presentar deformaciones de 80, de 1 metro, ¿listo? Porque no se les colocó la cimentación con la rigidez adecuada. Entonces, por ello se hizo tan permisivo el código. ¿Verdad? Por ello esto. Porque la capital del país tiene suelos muy malos. Entonces eso implicó, el código, ¿quién lo hace? Los productores de concreto, y de cemento, toda la industria asociada, la parte de los aceros. Entonces ellos son los que financian investigaciones, mejor dicho, los que tienen la sartén por el mango en ese sentido. Y eso se nota mucho también en la parte de la norma que nos dice que Bogotá o Medellín, ¿sí?, tienen el mismo grado de amenaza sísmica que tenemos nosotros aquí, intermedio. ¿Ya? Los coeficientes sísmicos varían, pero no puede ser que nosotros en unas condiciones de sitio, de una topografía extremadamente plana, como es la de Montería, nos vaya a comparar con un valle parado como es Medellín, ¿sí?, con unas montañas muchísimo más altas que las de nosotros, ¿sí? Y además Bogotá es una planicie, tiene un río y también tiene unas montañas que son inmensas. Y unos suelos aquí tremendamente blandos, mucho más blandos que los que tenemos nosotros acá. Y la amenaza es la misma aquí que acá. El grado de amenaza sísmica está muy intermedio todo. ¿Por qué se hicieron esos exabruptos? Porque el hecho de que estemos en una amenaza alta, ¿sí?, implica pasar de tener una construcción de este tipo, digamos, ¿sí?, a tener una construcción que, como la amenaza es mayor, vamos a tener unos elementos más robustos, entonces
Entonces la cimentación va a ser más grande, la estructura va a ser mucho más robusta, ¿sí? Y esto implica más gasto. Ese gasto jamás lo paga el constructor. Eso se lo pasan a los compradores. Se lo pasan a los compradores. Como estamos en un país de una economía cada vez, o sea, deficiente, ¿sí? Estos señores no tendrían plata para adquirir esto y entonces el negocio no cedería y ellos dejarían de vender cemento y concreto. Digamos que eso es un mix, ¿sí? Y de vender acero. Entonces esas normas son hechas más en el sentido que otra cosa. Obviamente a nosotros en nuestra región como consultor nos favorece tener esas amplitudes. ¿Por qué? Porque no estamos exentos de un error y que se produzcan unos asentamientos adicionales, pero siempre van a estar metidos entre ese rango tan amplio que se dejó de 15. Particularmente dependiendo del tipo de cimentación, si son zapatas aisladas, creo que ya les expliqué eso, quiere decir que cada columna tendría su cimentación independiente. Si son zapatas aisladas, hago los cálculos para que el asentamiento diferencial no sea mayor de 1 pulgada. ¿Listo? Si es losa de cimentación, para que sea menor o igual a 3 pulgadas. ¿Listo? Y si es una estructura de losa pilotes, ¿sí? Estas estructuras son muy rígidas, es colocarle una losa, colocarle unos pilotes acá abajo. Entonces esta cimentación incluso aguanta bastante deformación porque los pilotes evitan la deformación de la losa, evitan que la losa haga esto, ¿sí? La rigidizan, entonces la losa va casi que pareja. El problema siempre de esas construcciones tan grandes es los vecinos. Entonces esta también trato de restringirla dentro de lo que la economía permita a 3 pulgadas, es decir, máximo diseño para 7.5 centímetros. Las construcciones más grandes, ¿verdad? Los edificios que vemos de 20 pisos, como aquí en Montería, en Montana, los dos ríos, el de allá de Alameda y el de acá de la Avenida Primera, del Ágil, todos esos edificios altos los diseño para máximo 3 pulgadas. Entonces, lo que me preguntaron al principio fue que, si yo construyo una edificación, ¿sí? Entonces yo construyo mi edificación y no te puedo dar una receta de cocina de qué va a pasar o qué. ¿Por qué? Porque se va a producir una deformación, ¿ya? Y después construyen la casa, ¿sí? Resulta que la deformación total que se produce en el edificio va a ser esta. Y esta, digamos que es la deformación actual, ¿sí? Entonces, esta va a ser la deformación que le puede implicar un daño a la vivienda. ¿Ya? La deformación faltante. ¿Ya? Si yo hago el edificio y 2 años después vienen y construyen la casa, ¿sí? Y se ha producido esta deformación, entonces la deformación que me va a producir daño es esta. En suelos como el de nosotros, en los 2 primeros años el proceso, digamos que es acelerado, o sea, se deforma bastante y en los siguientes años ya la deformación empieza a ser más lenta. Entonces puede ocurrir que después de muchísimos años, 7, 8 años, es que empiecen a aparecerle
daños a la vivienda. ¿Por qué? Porque se va a ir produciendo esta deformación lentamente y esa acumulación de deformación lenta le va a producir los daños a la vivienda. Así. Entonces la gente no coincide eso y de pronto empieza a buscar los daños por otra parte. Yo construí a los 2 años y a los 5 años o a los 10 años es que vienen a aparecerme los daños. Los daños. Ese edificio estaba ahí hace rato. ¿Cómo demuestras eso? Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tendría que el dueño de la casa, ¿sí?, coger un topógrafo, poner un equipo de topografía por fuera de la zona. Y les digo por fuera de la zona porque si yo coloco el equipo de topografía acá, ¿sí?, el equipo de topografía, yo tomo una medida hoy y voy a tomar una medida dentro de 3 meses y ya el terreno bajó en esos 3 meses, entonces la lectura es equivocada. Entonces yo tengo que salirme de la zona de influencia del proyecto para poder tomar esas medidas, ¿sí?, y determinar cómo va las dos edificaciones moviéndose. ¿Listo? Pero eso no lo hace nadie, ¿ya? O sea, nadie se muda a una casa y empieza a tomar topografía para ver si el edificio al lado le va a dañar la casa. Es una probabilidad muy pequeña, ¿sí?, y la gente uno no sabe y dos, no tiene dinero para eso. Tres, es como ser muy escéptico o muy perspicaz para pensar en eso. Entonces no, o sea, si el diseño está hecho y se están cumpliendo los asentamientos, el que debe instruirse y de pronto construir una cimentación más robusta es el dueño de la casa, ¿cierto? Porque a nadie lo pueden juzgar por un cambio de condición. Que creo que es lo que me estaban solicitando. ¿Quedó claro? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas adicionales a lo que expliqué? Ninguna. Ok. Entonces, estamos viendo la condición drenada. Y dijimos entonces que a medida que íbamos construyendo la edificación, tenemos un nivel freático alto en el suelo, tenemos un suelo arenoso o gravoso. Entonces, que a medida que íbamos construyendo la edificación, el agua iba drenando. Entonces decíamos que esta era la velocidad con que íbamos cargando el suelo a medida que íbamos construyendo la edificación, y aquí vamos a tener una velocidad de drenaje. Y que ellas eran muy similares por los motivos que ya explicamos. Y que cuando terminamos de construir toda la edificación, prácticamente se me iba a producir toda la deformación. Dijimos que este era el tiempo de construcción y este era el tiempo de uso. Dijimos, creo que se llamaba el tiempo de vida útil. Eso quiere decir que este espacio de aquí es mientras construyo el edificio, y les explicaba en la clase anterior que ese tiempo para una edificación en altura, de un tamaño regular, unos 10, 15 pisos, no debería pasar de más de un año, 14 meses o algo así, para que eso sea rentable, la construcción.
Entonces, esta gráfica de condición drenada lo que les estoy haciendo ver aquí es que como la velocidad de carga y la de drenaje son iguales, una vez se termine de construir la edificación en este punto de aquí, ¿sí?, se va a producir prácticamente el 90 o el 95% del asentamiento. ¿Por qué? Porque el asentamiento se produce en estos suelos, se produce de manera, es un asentamiento que vamos a llamar asentamiento inmediato, y que prácticamente se va a deber a unas condiciones elásticas. Eso es. Entonces, el asentamiento construye un piso, construye 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, sí, ahí se me va a producir. Termino de construir y ya ahí en ese tipo de suelos, tanto en condición drenada, en las arenas y la grava, solo va a restar como un 10 o un 5% de asentamiento que se va a producir por una condición que se llama distorsión. ¿Listo? La distorsión se produce porque voy a engrandecer una partícula esta partícula de acá y esta partícula de acá. A medida que voy colocando cargas, ellas se van a mover una contra otra. Al moverse una contra otra, voy a hacer un zoom aquí, van a empezar a aplastarse las unas contra las otras, y al aplastarse se van a romper, especialmente aquellas partículas que son más angulosas. Por las zonas más delgadas, más débiles, empiezan a romperse. Ese rompimiento de las partículas hace que las partículas, aunada al esfuerzo que me está generando la edificación, va a hacer que haya unos movimientos de unas partículas respecto a otras, ¿sí?, porque ellas se tienen que acomodar para absorber mejor el movimiento. Entonces va a haber una compactación, y esa compactación, digamos, y esos movimientos de unas partículas respecto a otras van a producir ese tipo de asentamiento que se llama asentamiento por distorsión. ¿Listo? Entonces, lo importante aquí es saber que si yo voy a construir en un suelo arenoso, puede ser el caso de algo que ustedes conozcan bastante, de Coveñas, y digo que puede ser porque Coveñas es un collage, una mixtura de suelos. En algunas partes hay arena, en otras hay arcilla, en otras tiene mucha materia orgánica, ¿sí? Ahí confluyen muchas cosas. Bueno, más bien sería, ¿saben dónde? En San Bernardo del Viento. San Bernardo del Viento hay capas más limpias y digamos que sí, limpias de arena, aunque no son tan gruesas. En San Bernardo del Viento hay arena como hasta 6 o 7 metros. En Coveñas puede haber en algunas partes capas de 14, 15 metros, aunque hay con mucha materia orgánica. Pero no siempre es así. O sea, en Coveñas cambia mucho. En Coveñas cambia mucho el suelo. Ocurre en este tipo de asentamiento. Entonces, si yo hago un edificio ya en un sitio arenoso, apenas termine de construir el edificio, si el edificio está bien por asentamiento, no se van a producir sobre él deformaciones que tengan significativas en esa edificación. Por otra parte, entonces tenemos la otra condición, que es la condición no drenada. En la condición no drenada, vamos a suponer ahora que el material es una arcilla que está saturada, y nosotros vamos a empezar a construir sobre ella, y vamos a construir un piso, ¿cierto? Entonces, a medida que voy construyendo ese piso, se me va produciendo una deformación.
y voy construyendo otro piso y se me va produciendo más deformación, ¿sí? Estos suelos son más deformables dependiendo de su rigidez, ¿sí? Como estamos hablando de arcillas saturadas, caso Montería, caso CRT, Casco Urbano y San Pelayo, entonces estos suelos son muy deformables. No estoy hablando de arcillas secas como en Tierra Alta o Valencia, que no se deforman casi. Estoy hablando de la condición esta de una arcilla saturada. Entonces así voy construyendo mi edificación, ¿sí? Y la deformación que se me va a producir durante la construcción va a ser una deformación bastante grande. Mucho mayor generalmente que las deformaciones que se producen en la arena. ¿Listo? Y aquí, ¿sí?, acabo mi tiempo de construcción. Pero ¿qué pasa? La velocidad con que yo hice esto, ¿sí?, he cargado ese suelo, y esta gotica de agua ya vimos que no se da casi ni por enterada de que estoy construyendo algo por ahí. Entonces, en este suelo, la velocidad de carga es muchísimo mayor que la velocidad de drenaje. Entonces, ¿qué pasa? Que le he puesto carga a ese suelo y el agua no se ha movido. Y se va a empezar a mover el siguiente año, el siguiente año, el siguiente año. Empieza a reducirse la rata porque ya se va saliendo agua, ¿sí? Y ya vimos que se puede ir moviendo para una arcilla que tenga una permeabilidad de alrededor de 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Hemos visto que se puede seguir moviendo 32 años. En un metro, ¿ya? En un metro. ¿Listo? Entonces voy a borrar mejor esto de aquí para que no se me confunda. Se va a demorar mucho moviéndose. ¿Qué tanto? La torre inclinada de Pisa, ¿sí?, fue construida hace más de 300, de casi 400 años, y todavía se sigue moviendo. ¿Sí? Es un caso especial, una arcilla muy deformable, pero todavía se sigue moviendo. Tan se sigue moviendo que por allá en el año 2000 ya la inclinación de la torre era tal, estaba muy inclinada, ¿sí?, que ya estaban apareciendo los primeros daños en la torre. Entonces hubo que congelar el piso de esta parte de aquí, ¿sí?, gatearla, tratarla de llevar a un nuevo posicionamiento, porque si no se dañaba. ¿La arreglaron derechita? No, porque si la arreglan derechita es una más de 300 o 400 torres que hay en Europa, y entonces la gente no va a verla. La gracia de la torre es que esté inclinada. Por ello la gatearon un poquito, pero no la volvieron a su linealidad, a su verticalidad. Entonces, en un suelo en condición no drenada, los asentamientos se van a producir no solo durante la construcción, sino que se van a producir entonces, a estos asentamientos son los que les estoy diciendo que vamos a llamar asentamientos inmediatos. Y para los suelos arcillosos, a estas deformaciones las vamos a llamar deformaciones por consolidación. Esos asentamientos los vamos a llamar asentamientos por consolidación. Entonces van a ser grandes. Entonces, como vemos, las deformaciones
o las condiciones van a depender, que sea drenada o no drenada, va a depender de la permeabilidad que tengan los suelos, o sea, de la capacidad para que el agua fluya a medida que le colocamos carga. Cuando terminamos de construir una edificación en un suelo como el monteriano, digamos que vamos a tener aquí como el 20 o el 25% de toda la deformación. O sea, que después que la gente lo habite, se va a producir un 75%. En general, en los suelos arcillosos, muy blandos, las deformaciones que se producen durante la construcción son de alrededor del 10%. Y el resto de la vida del 90%. ¿Ok? O sea que un edificio desplantado superficialmente aquí en Montería, si tenemos 1 o 2 centímetros, digamos 2 centímetros de asentamiento después de construir, ese edificio durante el resto de su vida útil va a tener unos 6 o 7 centímetros más de asentamiento. Entonces eso es importante que lo sepan. Esto es para arcillas. Para los limos, este valor puede ser el 50%. O sea, como mitad y mitad. Durante la construcción se produce, los limos tienen una permeabilidad intermedia, digamos, del orden de unos 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Y entonces, ellos van a tener asentamientos de ese orden. O sea, el 50% se produce durante la construcción y el otro 50% se produce durante la vida útil. Ojo, esos son valores intermedios. Puede ser 35-65, 40-60, 30-70, dependiendo de la cantidad de limo, arena y arcilla que tenga el material. Estoy dando valores así promedio. Otras recetas de cocina. ¿Listo? Pero para que tengan en cuenta. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? Entonces, por otro lado, tenemos asociadas a las otras condiciones, a las condiciones drenada y no drenada, tenemos asociadas las condiciones a corto y a largo plazo. Entonces, alguien que me colabore leyendo el análisis a corto plazo, por favor. Ingeniero, no está compartiendo pantalla. Ah, pero sí, entonces no pueden leer. Claro. Dale. Gracias, ya leo. Ahora sí. Listo. ¿Quién me colabora ahí con el análisis a corto plazo? Análisis a corto plazo. En análisis a corto plazo se refiere a las condiciones durante la construcción o inmediatamente después de la terminada construcción. Por ejemplo, si se construye un terraplén de material arenoso sobre una fundación de arcilla en un tiempo de 2 meses, el análisis a corto plazo se refiere a estos 2 meses. Análisis a largo plazo. Muchas gracias. ¿Ya? Sí, yo sé que estás emocionada, Paula, pero dale cupo a otro. Otra persona, por favor, que ayude con el análisis a largo plazo.
Análisis Profe, al yo, profe. Ah, bueno, ya. Las damas primero. Después de un periodo prolongado de tiempo, las arcillas cargadas alcanzan una condición drenada y el análisis a largo plazo puede realizarse en condiciones drenadas. Ok. Entonces, señores, vemos que el análisis a corto plazo es el análisis que realizamos durante la construcción de la edificación. Y el análisis a largo plazo. Bueno, ¿qué pasa durante la construcción de la edificación? En las arenas pasa todo. O sea, construyo y ya se deforma todo lo que se iba a construir prácticamente. Entonces, ¿listo? Mientras que en las arcillas, mientras construyo se me va a producir una gran deformación, ese sería su análisis a corto plazo, y después de un tiempo, el peso de esa construcción va a ir sacando, va a ir drenando el agua por debajo de la edificación, ¿sí? Y en ese momento, va a haber una deformación, las partículas de arcilla se van a acercar, el agua va a irse, va a drenar por entre esas partículas, ¿sí? Y esas partículas se van a empezar a tocar y van a cambiar su forma de comportarse. ¿Listo? Entonces, si después de 4 o 5 años yo quiero saber cuál es la resistencia de esa arcilla, la resistencia va a ser una resistencia diferente. Ok, ¿están viendo mi cámara? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Ok, entonces a mí me gusta hacerles esta analogía. Vamos a imaginarnos que estamos en una arcilla, que los dedos míos son las partículas de arcilla. Las partículas de arcilla son laminares, o sea que son, digamos que largas, con una sección transversal, en la cual hay una partícula laminar que tenga por aquí. Imagínense una barra de chocolate. Una barra de chocolate es larga, correcto. Su ancho es más pequeño que el largo, ¿sí? Pero su espesor es mucho más pequeño que el largo y el ancho, ¿sí? Eso define una partícula laminar. El largo es mayor que el ancho y el espesor es mucho más pequeño que las otras dos dimensiones. ¿Por qué? Porque el espesor de una barra de chocolate es como una lámina de Ternix, como una lámina de zinc, de cualquier material con que hagamos el techo. Eso es una lámina. Entonces, imaginemos que esas láminas ahora son los dedos míos. Aquí los voy a colocar, ¿cierto? Y entre los dedos míos, imagínense que eso está lleno de agua, ¿sí? Esa es la condición de una arcilla saturada en Montería. ¿Listo? Los dedos son las partículas de arcilla y están llenas de agua. Entonces, yo empiezo a construir. Cuando empiezo a construir, el agua que está allá adentro, como los dedos míos, que son las arcillas, tienen baja permeabilidad, no pasa nada. O sea, se va sobrecargando ahí la presión sobre el agua, pero no hay un flujo, ¿verdad? Pero después de un tiempo, bueno, ¿qué pasa en esa condición? En esa condición nosotros dijimos que los suelos de grano fino, los arcillosos, dependen su resistencia de la cohesión, ¿verdad? De la cohesión. Y la cohesión depende del tipo de cementante y de la cantidad de agua y de la humedad que exista, que tenga el material. Entonces, si tengo bastante humedad, quiere decir que voy a tener cohesión. Pero después de construir un edificio, pasan 5 años y entonces ya el agua empieza a fluir. Entonces las partículas de arena, de arcilla, van a empezar a trasladarse las unas, a acercarse las unas con las otras. El agua se va a ir, ¿sí? Los espacios de agua van a ser menores. Y con el tiempo esto va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que el agua se va a escapar, es decir,
las partículas que inicialmente eran así antes de la construcción van a empezar a tocarse, se va a salir el agua. Si se sale el agua, la cohesión va a reducirse y como las partículas empiezan a tocarse, entonces ese toqueteo, por decirlo así vulgarmente, de las partículas va a hacer que en estos suelos, después de largo tiempo, se empiece a desarrollar fricción. ¿Correcto? Se va acabando la cohesión, se va reduciendo la cohesión y se va aumentando la fricción. Entonces, a corto plazo, durante la construcción, la arcilla va a estar así, ¿va? Mucha agua, partículas separadas, ¿sí? Con el tiempo ya van a empezar a hacer esto, de tal manera que a largo plazo, el agua se va a ir, la cohesión se va a reducir y va a aumentar la fricción entre las partículas. Esa es la condición a largo plazo que nosotros tenemos que estudiar en las arcillas. ¿Quedó claro el ejemplo? Entonces, señores, primero comencemos con los suelos de grano fino. ¿Cómo es su comportamiento? Suelos de grano fino, que son las arenas y las gravas. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de las arenas y las gravas? Voy a traerme de acá. Voy a quitar eso. Listo. Esta es la ecuación de resistencia al corte de los suelos. Esta es la ecuación. ¿Listo? Entonces, por un lado vamos a tener el comportamiento de los suelos de grano grueso secos. Arenas y gravas en estado seco. En estado seco no hay cohesión, porque acuérdense que vimos que para que se desarrolle cohesión es necesario, acá lo vimos, ¿sí? Que para que se desarrolle cohesión tiene que haber cementación y tiene que haber adherencia o agua. ¿Listo? Entonces, como en un suelo de grano grueso seco no hay cohesión, entonces el comportamiento de ellos al corte será una línea que pase por el origen. Una línea que pasa por el origen. Entonces, la resistencia al corte para los suelos de grano grueso, que estando en estados secos, es un comportamiento de este tipo. Solamente tienen ángulo de fricción. Solamente van a tener .
fricción. Entonces, lo anoto aquí, los suelos de grano grueso estando en estado seco solo poseen fricción, no tienen cohesión. Yo coloco aquí los letreritos de otro lado. Como vemos, solamente que nos queda este factor. Entonces, van a tener dependencia. Depende su resistencia al corte del confinamiento que tengan. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una capa de suelo, un suelo homogéneo, quiere decir que el suelo es todo igualito desde el principio hasta el fin. Esta partícula de suelo que tengo acá, ya eso lo hemos explicado con la cuestión de las sillas, esta partícula de suelo que tengo acá va a tener menor resistencia al corte que esta que está más profunda y tiene un mayor confinamiento, o que esta que está acá y tiene todavía mayor confinamiento, porque aquí está el término asociado a la resistencia al corte del material. Entonces, si el material es homogéneo y tiene el mismo ángulo de fricción, el confinamiento va a ser la propiedad que va a dictaminar que tenga mayor o menor resistencia al corte. El hecho de depender del confinamiento quiere decir que también va a depender de la profundidad. Ojo, estamos suponiendo un suelo homogéneo. A mayor profundidad, mayor resistencia al corte van a tener los suelos de grano grueso que están en estado seco. Preguntas, señores. Entonces, este tipo de suelos se comportan de esta manera. Digamos que este es un primer comportamiento, el de estos señores. Voy a copiarlo para que tengan los tres comportamientos. Juntos. Entonces, un segundo comportamiento va a ser el que se produzca en los suelos de grano fino, que son los limos y las arcillas. En estado saturado. Entonces, estos suelos en estado saturado, recuerdan cuando les dije que las arcillas de montería al principio eran como los dedos míos, separados los unos de los otros. Y entonces había mucha agua, había mucha cohesión, pero el hecho de que haya mucha agua implica que el agua actúa como un emoliente, como un humectante, como esos que emplean las damas para que la piel se les humecte. Entonces,
ese humectante hace que se reduzca la fricción entre las partículas. Si hay mucha agua, entonces no va a haber fricción. Y este va a ser un comportamiento que vamos a definir como un comportamiento no drenado. Por eso le vamos a colocar esa letra U allí. Ya se la corrió. Que implica que estoy calculando una resistencia al corte, pero sin drenaje. Voy a poner la pequeñita porque no he podido ver. Entonces, en ese caso estoy calculando una resistencia no drenada. Esas resistencias no drenadas son resistencias a corto plazo. Bueno, ahí me faltó aquí. Esta es una resistencia. Bueno, aquí no tengo que definir. En las arenas no se define corto plazo ni largo plazo. Tengo que definirlo es acá en las arcillas, que son las que cambian con el tiempo su resistencia al corto. Entonces, esta es una resistencia a corto plazo que depende solo de la cohesión. Y como no está el término del confinamiento asociado, ¿por qué? Porque la resistencia ahora de este material va a ser esta, solo la cohesión, y en este caso es una cohesión no drenada, entonces la envolvente de falla de este tipo de materiales va a ser una línea recta, que como ya les dije solamente va a depender de la cohesión. Entonces la resistencia al corte de los limos de arcilla normalmente consolidados que están saturados, voy a colocarle todo eso aquí, saturados, son blandos, son normalmente consolidados. Esa va a ser su resistencia al corte. Entonces esas son las condiciones extremas. Por un lado tenemos las arenas y las gravas que están secas, y por otro lado tenemos los suelos de grano fino que están saturados. Entonces son condiciones extremas porque en una u otra condición no existe uno de los términos que conforma la resistencia al cortante de los suelos. Entonces digamos que este sería un comportamiento 1, ¿sí? Y este de acá lo llamamos comportamiento 2. Y por último vamos a tener un tercer comportamiento. Voy a colocarlo acá. Un tercer comportamiento asociado a los suelos, a varios tipos de suelos. Por un lado van a estar los suelos mixtos. Los suelos mixtos son aquellos que tienen más de un 30% de suelo de grano fino, más de un 30%
de suelos de grano grueso. Es decir, la separación entre los suelos de grano fino y grano grueso está dado por el tamiz número 200. Eso querría decir que por el tamiz, son aquellos suelos que por el tamiz número 200 pasa entre el 30 y el 70% del material. Para que un suelo sea considerado como un suelo mixto, debe haber por lo menos un 30% de suelo de grano fino y un 30% mínimo de suelo de grano grueso. Eso se cumple para la condición que les estoy colocando allí, en la cual por el tamiz número 200 pasa entre el 30 y el 70% del material. Si pasa el 30%, quiere decir que hay un 70% de suelo de grano grueso y un 30% de grano fino. Si pasa un 70%, quiere decir que hay un 30% de grano grueso y un 70% de grano fino. Entonces estaría cumpliendo en ese rango entre 30 y 70, estaría cumpliendo esa condición. Otros suelos que se comportan así son los suelos arcillosos a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ese era el ejemplo que les estaba dando con mis dedos, que después de un tiempo, se iba saliendo el agua. Al irse saliendo el agua, va a ir disminuyendo la cohesión, porque la cohesión depende de la cantidad de agua que se tenga, y va a ir aumentando la fricción. Entonces, en un suelo como los de Montería, al principio va a tener un comportamiento así lleno de agua, ¿sí? Pero después de un tiempo él va a empezar a hacer esto. El agua se le va a salir, la cohesión empieza a reducirse y la fricción comienza a aumentar. ¿Listo? Entonces, ellos van a desarrollar un comportamiento que va a incluir fricción y cohesión. Entonces, la resistencia al corte de este tipo de suelos, tenemos que emplear toda la formulación, y la resistencia al corte de ese tipo de suelos va a ser esto. Ya no va a ser una resistencia no drenada, sino que va a ser una resistencia drenada. Para indicar las resistencias que son drenadas, le vamos a colocar de ahora en adelante una comilla acá arriba, una tilde más bien, acá arriba, para indicar que está en condiciones drenadas. Este tipo de suelo entonces va a tener cohesión y va a tener fricción. Va a tener una cohesión que va a ser en intersecto con el eje de los cortantes, ¿sí? Y va a tener un ángulo de fricción también. Así se van a comportar los suelos mixtos. Entonces, señores, esos son los tres tipos de comportamiento que hay en los suelos. Por una parte, los suelos de grano grueso que están secos tienen fricción, no tienen cohesión. Por otra parte, van a estar los suelos arcillosos, saturados, normalmente consolidados, que son blandos, ¿sí? Y van a tener una resistencia derivada de una cohesión no drenada, es una resistencia a corto plazo, ¿sí? Y por otro lado,
vamos a tener un conjunto de suelos que son, aquí me faltó también los suelos de grano fino, consolidados. Van a tener este tipo de comportamiento. Entonces, este tipo de suelos, los mixtos, los suelos arcillosos a largo plazo y los suelos de grano fino que están preconsolidados, que tiene que ver con este suelo arcilloso a largo plazo también, vamos a tener, en ese tipo de suelos vamos a tener cohesión y vamos a tener fricción. Y la ecuación va a ser esta completa. Señores, ¿hay preguntas? Esto es fundamental que lo tengan claro para poder saber diseñar las cimentaciones, para saber qué tipo de ensayos hay que hacerle a los materiales. Bueno, están muy callados. Entonces, el calculo la cohesión y el ángulo de fricción interno. ¿Cómo los calculo? Entonces hay dos formas de calcular. Total que no la puedo escribir. Una es mediante ensayos de laboratorio. Relaciones con ensayos de campo. Voy a hacerle una introducción ahora a las 10 sobre esto, pero no sé si ya conformamos los grupos, si no vayan conformándolos, grupos de a 4 personas. Y tenemos cuántas personas para ver cuántos grupos salen. Del 3 al 45. Uf. O sea que me van a salir como 11 grupos. Entonces, conformen los grupos y por favor vayan mandándome los grupos por WhatsApp. Y en la próxima clase les voy asignando los temas. Los temas que vamos a ver son para los ensayos de laboratorio, que son el ensayo de compresión inconfinada. Después vendría el ensayo de corte directo. Después vendría el ensayo de compresión triaxial.
Como cuarto, ya vendrían, esos son de laboratorio. Los de campo serían el ensayo de la veleta, el ensayo de CPT, el ensayo CPT, el ensayo del dilatómetro, el ensayo del presurímetro, también otras personas me van a hablar de los muestreadores. Vamos a ver los ensayos indirectos para calcular las propiedades del suelo. Cómo tomar muestras inalteradas. Entonces, señores, 4 es el máximo. 1 solo expone. Yo lo escojo. 1 me responde las preguntas. 1 diferente. Me responde las preguntas y hay una nota única para los cuales. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Bueno, ¿Para cuándo sería eso? vamos a comenzar el próximo lunes para darles una semana para que se preparen. ¿Qué tienen que hacer? Diapositivos. Ustedes verán si son en PowerPoint, en Prezi o lo que ustedes quieran. Las diapositivas, máximo 10 palabras. O sea que no me van a venir a leer acá. ¿Listo? El que ponga tiene que tener la cámara encendida. ¿Listo? Muchas imágenes. Acepto video. Máximo el 30% del tiempo. El tiempo de exposición son, digamos que 12 minutos. Va a haber un control de tiempo que yo señalo quién va a hacer. ¿Sí? Ese control de tiempo le va a avisar cuando vayan 5 minutos, dice 5, cuando vayan 10 dice 10 y listo. Así les ayuda a controlar. Ingeniero. Diapositivas. Sí, cuéntame. Diapositivas. Eh, Yo digo que 1 por minuto, máximo 1.2. Entonces de 10 a 12 diapositivas máximo. Cuéntame. Por ejemplo, si usted elige uno, puede elegir a otro, sí. Yo elijo entre los que estén aquí. El que no esté ya sabe que no participó. Y obviamente me toca rellenarle la nota ahí con algo. ¿Listo?
Pero por eso es que quiero que hagan, voy a dar total libertad para que ustedes escojan sus compañeros y escojan bien escogidos los grupos o los que ya se conozcan y han trabajado juntos. Entonces todos vamos a exponer. Entonces, señores, las diapositivas se las acepto. ¿Dónde están las diapositivas? Se las acepto hasta el viernes. Ya son ustedes cuasi ingenieros, esa información tiene que venir depurada. Si me van a presentar unas diapositivas de otro, me voy a dar cuenta, ¿sí? Muchas veces tienen muchos errores, entonces a trabajar en esas diapositivas. ¿Correcto? Entonces el viernes me entregan las diapositivas hasta las 12 de la noche si ustedes quieren, pero me las entregan para yo poderlas descargar, ¿sí? Para yo poderlas descargar, o el miércoles yo digo quién es la persona que se va a encargar de esas diapositivas. Tiene todas las presentaciones a la mano para que no perdamos el tiempo, ¿sí? Y las colgamos aquí en Teams y van presentando. Entonces, como son 12 minutos cada uno y son 11 o 12 grupos, nos tenemos que gastar unos 150 minutos en eso. O sea que en una semana tenemos que salir de esa exposición. Entre el lunes y el miércoles ponen todos. El orden no es el orden que está allí, ¿ok? Lo hacemos al azar. O sea que todos preparados el lunes. Bueno, nos vemos. Cualquier pregunta que tengan adicional la conversamos ahora a las 10:15. Que tengan buena mañana, muchachos. Nos vemos. Igualmente, ingeniero. Gracias.